Muy bien. Después de ver el análisis de la transferencia de calor por conducción y posteriormente la convección, es forzoso en el ámbito del diseño de equipos para la agroindustria o la industria alimentaria, analizar el tema del análisis combinado, conducción y convección. ¿Por qué? Porque muchos equipos de proceso trabajan con estos regímenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en el ejemplo, bueno, pues podemos ver rápidamente, esquematizar lo que estaría pasando, por ejemplo, en una marmita, ¿sí? Una marmita que se está calentando con vapor de caldera. Entonces, imagínense, toda esta parte de acá, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos vapor de caldera. Ese es un fluido, el fluido 1, ¿sí? Y en la parte del lado derecho tenemos el fluido 2. Entonces, vamos a pensar que pues, este es vapor de caldera y este es el fluido de servicio que estamos calentando, ¿no? No sé, un fluido de la industria alimentaria. Si ustedes quieren, pues un jugo, ¿vale? Entonces, desde el centro del vapor hasta la pared de la marmita, se establece un gradiente de temperatura, la temperatura 1 y la temperatura 2. De la pared externa de la marmita hasta la pared interna se establece otro gradiente de temperatura. Y de la pared interna hasta el centro del fluido que tenemos dentro de la olla se establece otro gradiente de temperatura. Entonces, tenemos un mecanismo combinado de convección, ¿sí? Conducción y convección, ¿sí? Convección, conducción, convección. Por eso se le llama transferencia combinada. Entonces, cada que tengamos un intercambio de energía entre dos fluidos separados por un sólido, vamos a tener transferencia combinada, ¿vale? Entonces, bajo ese análisis, pues ustedes saben que pues la transferencia de calor por convección se analiza con esta ecuación, la conducción con esta y la convección con esta, ¿no? ¿Vale? Entonces se tienen que combinar estas tres ecuaciones para tener una ecuación que nos sirva para analizar esta transferencia combinada. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues es muy similar a lo que hicimos cuando teníamos paredes compuestas, ¿no? ¿Sí? Paredes cilíndricas o paredes planas de varias capas, ¿sí? Entonces, en la transferencia global, pues se obtiene como una sumatoria de resistencias y de fuerzas impulsoras, ¿sí? Ya sabemos que pues la transferencia de calor pues se hace un símil con la transferencia de la energía de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, es una sumatoria de resistencias, resistencia a la parte interna, resistencia del material y la resistencia de la parte externa, ¿sí? Ahí los separamos, resistencia interna, la resistencia del material y la resistencia de la parte externa, con sus respectivos gradientes de temperatura, ¿no? Para cada una de las etapas, exactamente lo que hacíamos cuando teníamos paredes. Entonces, la ecuación anterior, pues se la podemos simplificar con un concepto nuevo que se llama coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, vean ustedes que hemos manejado hasta el momento conceptos de coeficientes locales, que son el coeficiente convectivo, que es H, y el coeficiente conductivo, que es el valor de K. Cuando hay transferencia combinada, esos dos coeficientes los combinamos en algo que le llamamos coeficiente global, ¿sí?
Y ese coeficiente global tiene, lo identificamos con una letra U mayúscula, ¿sí? Entonces, así se define el coeficiente global, como la sumatoria de los coeficientes individuales. Entonces, ya despejamos U de esa relación y finalmente nos queda, es el concepto del coeficiente global. Este coeficiente global se sustituye en esta ecuación, ¿sí? Y tenemos que para la transferencia combinada, bueno, pues Q va a ser igual al coeficiente global por el área total de transferencia y por el gradiente de temperatura global, ¿sí? O escrita de otra manera, pues puede ser así, ¿no? Es, lo que está en verde arriba es equivalente a esto y también equivalente a esto. Es exactamente igual, ¿vale? Estas tres cosas son iguales. Esta y esta, ¿vale? Dice, bueno, en el despeje de U se elimina A, pero vuelve a aparecer por la sustitución en esto. Pues sí, ¿vale? Bueno. Y bueno, aquí nuevamente el detalle, pues cómo encontrar el valor de U, ¿no? Es la única complicación. ¿Cómo se localiza este valor de U? Pues esto pues, hay que irse a tablas especializadas en función de los equipos, ¿no? Y el tipo de fluido. Hay tablas donde ya te sugieren valores que puede tomar U. Cuando son situaciones nuevas, bueno, pues hay que seguir un procedimiento de determinación del valor de U, ¿sí? Entonces hay ya procedimientos establecidos en la literatura cómo calcular, cómo obtener de manera experimental el valor de U, ¿vale? Y finalmente, lo que está en verde entonces es la ecuación global para calcular la transferencia de calor combinado, ¿no? Con conducción-convección. Y finalmente, este, este es un procedimiento o un método para determinar temperaturas de pared, siguiendo este análisis de la transferencia combinada, ¿vale? Cuando tenemos convección, conducción y convección, tenemos dos fluidos, tenemos las diferentes temperaturas, la temperatura del fluido caliente, la temperatura de la superficie caliente, que es aquí, temperatura de la superficie fría y la temperatura del fluido frío. En las paredes de aquí del sólido, bueno, pues se establecen los dos coeficientes, ¿no? El coeficiente externo y el coeficiente interno. Son coeficientes de película o convectivos. ¿Qué es lo que se hace aquí rápidamente? Pues esta en el fluido caliente es la ecuación de la convección, se divide entre el valor del área de la superficie caliente y se obtiene el flux de calor, ¿sí? Se obtiene el flux de calor como pues simplemente dividiendo Q entre esta área, ¿no? Acuérdense que de ahí surge el concepto de flux. Se arregla la ecuación, nos queda como la ecuación 3 en términos de un gradiente parcial y una resistencia local. En la pared, aquí en la conducción, ¿qué es lo que se hace? Bueno, exactamente un procedimiento similar, ¿sí? Es la ecuación que gobierna la conducción, lo dividimos entre el misma área, el área de la superficie caliente, que es esta área de aquí, ¿sí? Y nos queda la ecuación 5. Lo expresamos en términos de resistencias y de un flux, y nos queda la ecuación 3 en términos de un gradiente global y una resistencia local. En el fluido frío se hace exactamente lo mismo que se hizo en el inciso A. Se divide entre el área de la superficie caliente y se ordena en términos de gradientes locales y resistencias locales, ¿sí? Y finalmente, en el proceso global de transferencia entre los dos fluidos se hace lo mismo. Empleamos la ecuación global de transferencia, que es esta, ¿sí? La que está en verde.
Lo dividimos entre el área de la superficie caliente y lo expresamos en términos de flux. ¿Qué ganamos con esto? Que esto nos conduce a obtener una serie de relaciones que se le conocen como relaciones de semejanza. ¿Por qué? Porque el flux de calor que se atraviesa los tres mecanismos, las tres fases, que es líquido, sólido, líquido, o fluido, sólido, fluido, es el mismo flux. Entonces todo lo que está del lado derecho se iguala y entonces se obtiene todo este conjunto de relaciones que se le conoce como relaciones de semejanza. Se utiliza mucho en ingeniería para obtener temperaturas de pared o temperaturas de superficie, ¿sí? Entonces tú puedes combinar aquí las diferentes relaciones. Puedes usar, por ejemplo, estos dos primeros. Depende de cuál, qué sea lo que estés analizando. O puedes usar el primero y el tercero, el primero y el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que está aquí del lado derecho es lo que estamos igualando abajo, ¿no? Porque vean que pues aquí todos estos términos están expresados en términos de flux, Q sobre el área de superficie caliente, Q sobre área de la superficie caliente, ¿sí? Q sobre el área de la superficie caliente, Q sobre área de la superficie caliente. Por eso es que se igualan los cuatro. ¿Sí? Pero el análisis es bastante simple, ¿no? Y se obtiene lo que se conoce como relaciones de semejanza. Y estas relaciones, como les comento, son útiles para obtener temperaturas de pared en el ámbito de la ingeniería de transferencia de calor, con, cuando son flujos combinados. Bueno, pues por ahí viene un ejercicio ya resuelto también. Eh, pueden ir checando, ¿sí? Y pues ahí le dejamos. No sé si tengan alguna pregunta. Podemos revisar estos ejercicios cuando en la siguiente clase.